Durante años, nadie sospechó de él. Y cuando lo hicieron, ya era demasiado tarde. Vivía en un edificio común. Tenía una rutina normal. Una vida que desde afuera no parecía diferente. Pero dentro de ese lugar había algo que nadie imaginaba. ¿Y eso? Es lo que hace esta historia tan perturbadora. El nombre de Jeffrey Dahmer no siempre generó miedo. Al principio, era solo otro joven más. Callado, reservado, invisible. Desde pequeño, algo no encajaba. No era como los demás, no buscaba amigos, no mostraba emociones fácilmente. Pero lo más inquietante no era su silencio, era lo que le interesaba. Mientras otros niños jugaban, él se sentía atraído por cosas diferentes. Por lo muerto, por lo que ya no tenía vida. Y aunque eso podría parecer solo una curiosidad extraña, pero lo que ocurrió después empezó a revelar algo más profundo. Algo que crecía en silencio. En casa, tampoco había estabilidad, conflictos, distancia, ausencia emocional, y poco a poco, Jeffrey Dahmer comenzó a aislarse más. Se encerraba en su mundo, en sus pensamientos, y nadie estaba preparado para lo que eso significaba, porque no era solo soledad, era desconexión. Con el tiempo, aprendió a parecer normal, a imitar conductas, a encajar lo suficiente para no levantar sospechas. Pero por dentro, algo seguía cambiando, algo que no desaparecía, y aquí es donde todo cambia. Porque llegó un punto en el que sus pensamientos dejaron de ser solo ideas, se volvieron impulsos, necesidades, algo que sentía que no podía controlar. Y entonces, cruzó una línea que no tiene regreso. El primer evento no fue visto por nadie, no hubo testigos, no hubo advertencias claras, solo una decisión. Y después de eso, el silencio. Pero lo más inquietante no fue lo que hizo, fue cómo continuó, como si nada hubiera pasado, como si pudiera separar lo que hacía de cómo se mostraba al mundo. Y eso es lo que lo hizo invisible. Porque nadie busca algo oscuro en alguien que parece normal. Pero lo que ocurrió después empezó a escalar. Más impulsos, más control perdido, más necesidad. Y cada vez, menos límites. Jeffrey Dahmer no actuaba por impulso momentáneo. Había algo más, una forma de pensar distinta. Una obsesión, una necesidad de control. De no perder a las personas. De que se quedaran para siempre. Y eso es una de las partes más perturbadoras, porque no se trataba solo de daño, se trataba de posesión, de miedo a la soledad, llevado al extremo, pero nadie estaba preparado para esto, porque desde afuera seguía siendo invisible, un vecino más, un rostro común, y aquí es donde la historia se vuelve más oscura, porque hubo señales, momentos extraños, situaciones incómodas, pero nada suficiente para detenerlo, nada que pareciera conectar todo. Y eso permitió que continuara, durante más tiempo del que cualquiera imaginaría, hasta que un día, algo salió mal. Algo rompió la rutina, un detalle, una grieta en la fachada. Y entonces, todo comenzó a desmoronarse. La verdad empezó a salir, poco a poco, como piezas de un rompecabezas, que nadie quería completar. Y cuando finalmente se entendió, el impacto fue inmediato. Porque no era solo un caso, era la magnitud, era el tiempo. Era el hecho de que estuvo ahí todo ese tiempo, sin ser detenido. Y aquí llega el punto de quiebre, cuando la sociedad se enfrenta a algo que no puede explicar fácilmente. ¿Cómo alguien así puede pasar desapercibido? ¿Cómo puede existir una mente así? La psicología detrás de Jeffrey Dahmer no es simple. No hay una sola respuesta. Pero hay patrones. Aislamiento, desconexión emocional, fantasías que crecen sin control, y una necesidad profunda de llenar un vacío, pero ese vacío no se llenaba. Solo crecía, y cada acción lo hacía más profundo, más oscuro, más difícil de detener, hasta que finalmente la historia llegó a su punto más alto, el momento en que ya no pudo ocultarse más, el momento en que todo salió a la luz, y el mundo lo vio por lo que realmente era, no como alguien extraño, sino como alguien que vivió entre todos, sin ser detectado. Las consecuencias fueron enormes: miedo, incredulidad, rabia. La sociedad empezó a cuestionarse, a mirar distinto, a preguntarse cuántas cosas pasan sin que nos demos cuenta, cuántas señales ignoramos, cuántas veces lo normal solo es una máscara. Y eso es lo que hace esta historia tan inquietante. No es solo el caso, es lo que revela sobre las personas, sobre la mente, sobre lo que puede ocultarse detrás de una apariencia común. Porque al final Jeffrey Dahmer no parecía un monstruo. Parecía alguien normal. Y tal vez eso es lo que más miedo da. Que lo verdaderamente oscuro no siempre se ve oscuro. A veces parece cotidiano, silencioso, invisible. Si llegaste hasta aquí, quiero leerte. Comenta más de 3 palabras sobre este caso, sobre lo que te hizo sentir
o lo que te dejó pensando. Y si te interesa este tipo de historias, suscríbete, porque hay historias que no deberían olvidarse, pero tampoco pueden explicarse fácilmente.